Nunca olvidaré el sonido de aquella escalerilla metálica desplegándose bajo la puerta del jet privado. Marcó el final de mi silencio, y el comienzo de mi triunfo. El viento frío de Barajas me golpeó el rostro mientras bajaba el primer peldaño con Tomás dormido sobre mi hombro y Marcos caminando a mi lado, protegiéndonos como siempre. Discreto pero firme. No necesitábamos más adornos. Nuestra presencia lo decía todo. Aún no había puesto el pie en la pista cuando los flashes comenzaron a estallar. Luces blancas. Rápidas, impacientes, como si todos hubieran estado esperando exactamente ese instante. Un coche negro oficial se detuvo cerca del avión y de dentro salieron dos fotógrafos de prensa que se empujaban entre sí para captar la mejor imagen. «Es ella. Es Elena Valcárcel», escuché murmurar a uno. «El niño, ese es su hijo», respondió el otro sin dejar de disparar. Yo avancé despacio, no por inseguridad, sino porque quería saborear cada segundo de ese regreso. Había pasado demasiado tiempo huyendo de la sombra de quienes un día me hicieron creer que no valía nada. Ahora, en cambio, cada paso resonaba como un recordatorio de que había sobrevivido, y renacido. El chofer de Marcos abrió la puerta del coche. Antes de subir, levanté la vista hacia el horizonte de Madrid, azul y frío, y sentí una corriente eléctrica recorrerme la espalda. La ciudad parecía reconocerme. Nos dirigimos directamente hacia La Moraleja. No quise pasar por ningún hotel, ni detenerme en Salamanca, ni tomar un respiro. Tenía que volver allí primero. A ese lugar donde mi vida se rompió y donde, irónicamente, volvería a cerrarse el círculo. Cuando el coche cruzó la entrada principal del barrio, mis manos temblaron ligeramente. No era miedo. Era memoria. Las mismas calles impecables, las mismas fachadas grandiosas. Los mismos árboles altos y silenciosos que años atrás habían visto cómo me expulsaban en plena noche. Con una maleta golpeando mis piernas y lágrimas que me ardían más que la vergüenza. El portón de la familia Herrero apareció ante nosotros. Alto, frío, impecable como siempre. Había dos guardias, pero en cuanto reconocieron el vehículo de gala que Marcos había reservado especialmente para la ocasión, abrieron sin preguntar. El coche avanzó por la avenida interna del terreno, bordeado de cipreses perfectamente podados. Allí estaban como una pintura congelada, Álvaro, doña Beatriz y Cristina. No sé quién de los tres palideció más. Álvaro dio un paso atrás al verme bajar con Tomás. Doña Beatriz apretó los labios tan fuerte que por un segundo pensé que iba a desmayarse. Cristina miró de inmediato a Marcos, a su reloj, a mi vestido, a todo. Intentando entender cómo era posible que yo, la mujer a la que habían llamado inútil, estuviera regresando así. Y entonces, como un trueno silencioso. La frase que había marcado mi caída se abrió paso en mi mente: una mujer sin hijos es un árbol sin fruto. Su voz, su desprecio. Aquel veneno disfrazado de tradición, todo regresó de golpe. Pero esta vez no bajé la mirada. Esta vez no había culpas que cargar ni vergüenza que tragar. Solo la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. Respiré hondo, miré el cielo limpio de Madrid y me dije a mí misma, para llegar aquí tuvo que romperse todo. Y en ese instante, como si el aire mismo entendiera lo que estaba a punto de revelar, mi memoria abrió la puerta hacia atrás. Hacia el dolor, hacia el origen de todo, pero para entender cómo llegué a este momento. Debo regresar al día en que mi mundo se quebró. Recuerdo perfectamente el olor a desinfectante suave de la consulta del doctor Ignacio Bustos. Esa mezcla de limpio, frío y metálico que siempre me producía una punzada en el estómago. Álvaro estaba sentado a mi derecha, mirando su móvil. Pasando correos de la empresa como si aquella cita fuera un trámite más en su agenda. Yo llevaba las manos entrelazadas, tratando de no dejar que se notara cómo me temblaban los dedos. Cuando el doctor entró cerrando la puerta con un clic casi imperceptible, supe que no traía buenas noticias. Tenía esa expresión profesional, controlada, que solo aparece cuando las palabras pesan demasiado. Elena, empezó sin rodeos. Los resultados confirman graves dificultades de fertilidad. Es poco probable que podamos lograr un embarazo de forma natural. Lo dijo con delicadeza. Pero la frase cayó sobre mí como una losa.
Yo no pude articular palabra. Ni siquiera pude llorar. Álvaro, en cambio, se recargó en la silla y soltó un suspiro largo, audible, como si finalmente hubiera recibido la confirmación de algo que ya esperaba desde hacía tiempo. ¿Y ahora qué? Preguntó. Seco, sin mirarme. El doctor habló de tratamientos, alternativas, procedimientos. Pero yo apenas oía. Las palabras llegaban distorsionadas, como si flotaran bajo el agua. Solo pensaba en el rostro de doña Beatriz cuando no le lleváramos la noticia que tanto deseaba. Y peor aún, en el juicio silencioso que vendría después. Al salir de la clínica, Álvaro no me ofreció la mano. Ni un abrazo. Ni siquiera un «¿estás bien?». Solo caminó delante de mí. Como si ya no fuéramos un matrimonio sino dos desconocidos cumpliendo un trámite obligatorio. Regresamos a la moraleja. La casa, como siempre, impecable y fría. Parecía observarme desde sus paredes altas. En el salón estaban doña Beatriz y Cristina, casi expectantes, como si la fertilidad fuera un espectáculo pendiente de resolución. ¿Y bien?, preguntó doña Beatriz, cruzándose de brazos. El silencio de Álvaro fue suficiente respuesta. Mi suegra frunció los labios. Cristina me miró con una mezcla incómoda de lástima y desprecio. «¡Qué desgracia!», murmuró doña Beatriz, «una mujer joven debería ser funcional». Sentí como una parte de mí se quebraba por dentro. No lloré. No dije nada. Simplemente asentí como si aceptar su juicio fuera más fácil que enfrentar otra humillación. Esa noche la cama que habíamos compartido durante años se sintió demasiado grande. Álvaro se acostó del lado opuesto, dándome la espalda, sin siquiera apagar la luz de su mesita. El resplandor tenue iluminaba su silencio, uno que no necesitaba palabras para herir. Esa fue la primera grieta real. La primera distancia. El comienzo del derrumbe. Y esa distancia silenciosa y cortante se extendió durante los meses siguientes como una sombra que todo lo contaminaba. Los 18 meses que siguieron fueron un carrusel agotador de análisis, tratamientos hormonales, citas médicas. Esperas interminables y resultados que siempre terminaban en la misma palabra, negativo. Al principio, Álvaro me acompañó a las consultas. Se sentaba a mi lado. Cruzando las piernas, revisando correos, fingiendo que estaba presente. Pero con cada nuevo intento fallido, su presencia se fue diluyendo. Pasó de acompañarme a dejarme en la puerta, y finalmente a no preguntar siquiera a qué hora tenía cita. Terminé yendo sola a la mayoría de los controles. Sola en el taxi. Sola en la sala de espera, sola recibiendo malas noticias. Me acostumbré a sostener mi propia mano mientras el doctor explicaba los mismos porcentajes sombríos con diferentes palabras. Seguimos intentando, Elena. Pero el panorama no cambia. En casa, la situación era incluso peor. Doña Beatriz, con esa elegancia afilada que la caracterizaba, encontraba siempre la forma de recordarme mi fracaso. Anoche hablé con la madre de Lucía Peña. Qué suerte tiene de que su hijo se haya casado con una mujer que ya les dio 2 nietos. Y tan sanos. Lo decía sin mirarme. Pero dejaba el silencio flotando como una flecha envenenada. Cristina, en cambio, prefería las indirectas disfrazadas de inocencia. Elena, ¿has probado esas infusiones naturales para, ya sabes? Dicen que ayudan cuando el cuerpo necesita un empujoncito. Y luego sonreía, dulce pero cortante. Como si realmente creyera que me estaba haciendo un favor. Yo intentaba mantener la compostura, pero por dentro me marchitaba. Me sentía invisible. Una presencia tolerada. Una sombra que caminaba por los pasillos impecables de aquella casa sin derecho a existir más allá de la utilidad que esperaban de mí. Las cenas eran silenciosas. Álvaro hablaba de la empresa, de los proyectos, de sus viajes. Nunca de nuestras citas médicas. Nunca de nuestras posibilidades. Jamás de lo que yo sentía. Y cuando sus ojos se cruzaban con los míos, veía algo que dolía más que el rechazo, veía indiferencia. Me convertí en una mujer que respiraba sin hacer ruido. Que caminaba sin dejar huella, que vivía sin que nadie lo notara. Y quizás eso fue lo que más me destruyó,
no el dolor físico, no los tratamientos. No los fracasos, sino la certeza de que para la familia Herrero, yo ya no era una esposa. Era un proyecto defectuoso. Pero todo cambió un día de marzo. Un día frío con un cielo tan gris que parecía anunciar tragedias. Fue aquel día justo al despertar, cuando una pequeña esperanza pareció asomarse. Antes de convertirse en el golpe que terminaría de quebrar mi mundo. Aquel día de marzo empezó con un destello casi cruel de esperanza. Llevaba varios días con náuseas. Un cansancio extraño y una sensibilidad que me hacía llorar por cualquier cosa. Me temblaban las manos al abrir la cajita del test de embarazo. Recé en silencio, apretando los ojos antes de mirar el resultado. Negativo. Otra vez. Sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. No lloré. No grité. Solo me quedé sentada en el borde de la bañera, respirando hondo, tratando de entender por qué seguía empeñada en creer que las cosas podían cambiar. Cuando por fin reuní fuerzas para bajar al salón, escuché un murmullo de voces. No le di importancia hasta que distinguí la de Álvaro. Había un tono tenso. Como si estuviera discutiendo con alguien, aunque luego comprendí que no discutía, negociaba. Al llegar al salón, lo encontré sentado en el sofá, rodeado de carpetas abiertas. Documentos legales y un maletín que reconocí al instante, lo usaba para reuniones importantes. Lo que no esperaba era ver mi nombre en la parte superior de una hoja con el encabezado claro, solicitud de divorcio. Me quedé paralizada. ¿Qué es esto? Pregunté apenas en un susurro. Álvaro no apartó la vista de los documentos. Elena, no podemos seguir fingiendo. Esto no funciona. Es lo mejor para todos. Su voz era firme. Preparada. Como si hubiera ensayado cada palabra. Noté algo más, junto a la solicitud estaban las capitulaciones matrimoniales, recién impresas. Destinadas a blindar el patrimonio de los Herrero. Había estado preparándolo desde antes de que yo siquiera imaginara que algo estaba por romperse. ¿Lo mejor para todos? ¿Cuándo decidiste esto?, logré preguntar, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Hace tiempo. Ni un titubeo. Ni un atisbo de culpa. Entonces apareció doña Beatriz. Impecable como siempre con ese perfume caro que llenaba la habitación antes de que ella cruzara cualquier puerta. Elena, hija. Lo más sensato es que empieces a hacer tus maletas esta misma noche. No queremos escenas desagradables. Cristina entró detrás con el móvil en la mano. Ya pedí un taxi, anunció como quien encarga comida a domicilio. Llegará en 15 minutos. Me quedé quieta, demasiado aturdida para reaccionar. Cristina se apoyó en el marco de la puerta, vigilándome. Doña Beatriz caminó detrás de mí mientras subía las escaleras. Como si temiera que me llevara a algo que no me pertenecía. Me sentí un ladrón. Una intrusa. Una vergüenza ambulante. Recogí mis pocas cosas bajo la mirada clavada de las dos. Cuando bajé con la maleta, doña Beatriz sacó de su cartera un billete arrugado de 20 euros y lo dejó caer en mi mano. Para el taxi, dijo. No digas que no somos generosos. Aquella humillación. Ese billete pegándose a mi palma sudada. Ese gesto que reducía toda mi vida, todo mi dolor, a una limosna. No podría olvidarlo jamás. Salí a la noche fría de La Moraleja. El taxi esperaba con el motor encendido. Al cerrar la puerta, miré por última vez la mansión iluminada y sentí que la oscuridad me tragaba. El coche arrancó. Las luces de las farolas se estiraron como líneas borrosas mientras nos alejábamos. Y así comenzó mi caída, la más profunda de todas. El taxista me dejó en un motel barato en las afueras de Madrid, un edificio gris sin alma. Con un neón parpadeante que parecía a punto de rendirse. Me quedé mirando la fachada unos segundos, intentando procesar que ese era ahora mi hogar. Revisé mi cartera, apenas unas monedas y el billete arrugado que doña Beatriz me había tirado encima como si fuera una limosna. Pagaba exactamente 3 noches. Nada más. La habitación olía a humedad, a cigarrillo viejo y a desesperanza.
Dejé mi pequeña maleta en el suelo y me senté en la cama áspera, sintiendo como un nudo en la garganta me subía con violencia. Pero no lloré. No esa noche. Ya había llorado demasiado en aquella casa que nunca fue verdaderamente mía. A la mañana siguiente salí temprano sin rumbo claro, solo con una determinación terca de no dejarme morir ahí dentro. Caminé horas hasta encontrar una pequeña tintorería en un barrio popular. ¿Buscas trabajo?, preguntó la dueña, la señora Martínez, una mujer de unos 60 años. Cansada pero directa. Sí, respondí sin pensarlo 2 veces. ¿Has trabajado en esto antes? Mentí. Claro. Me observó un instante y luego suspiró. 6 euros la hora. En efectivo. Si te sirve, empiezas ahora. Asentí. Me colgó un delantal viejo y así comenzó mi nueva vida, rodeada de vapor, detergentes y silencio. Con mi primer sueldo. Conseguí alquilar un estudio minúsculo en Chamberí. Era lo único que podía pagar sin contrato ni referencias. El grifo goteaba. La ventana no cerraba bien y el radiador hacía un ruido infernal cada noche, pero al menos tenía una llave solo mía. Arrastré hasta ahí un colchón barato que compré de segunda mano y una olla abollada que sería mi única herramienta de cocina. Durante semanas cené fideos instantáneos. A veces solo agua caliente con un cubito de caldo. En invierno el frío madrileño se metía por las paredes delgadas como papel. Dormía con 2 abrigos puestos. En esos momentos de hambre y soledad, me hablaba a mí misma en voz baja, como si necesitara recordarlo para no desaparecer: no estoy acabada. Ellos no deciden mi final. No aún. Cada día era una batalla, trabajar en la tintorería por la mañana. Soportar clientes que me ignoraban o me trataban como parte del mobiliario, volver a mi estudio helado. Intentar dormir pese al ruido constante del radiador, y despertarme sin ganas, pero igual poniéndome en pie. Hubo noches en las que el cansancio me dejaba temblando. Pero al amanecer siempre volvía a levantarme. No tenía otra opción. Y aunque en ese momento aún no lo sabía. Ese fondo oscuro era el lugar exacto desde el cual empezaría mi ascenso. Schwinn CNH, yo agotada, papada de sudor y detergente saliendo de la tintorería. Sin imaginar que el siguiente giro de mi vida estaba a la vuelta de la esquina. Mi vida seguía un ritmo mecánico y agotador: tintorería, fideos instantáneos, frío, silencio. Hasta que un martes por la mañana, algo cambió. Había derramado café sobre mi blusa mientras corría entre trabajos y me metí a toda prisa en un pequeño deli para limpiarme. Estaba tan concentrada en frotar la mancha que no noté al hombre que se acercó hasta que escuché mi nombre. Elena Valcárcel. Me quedé helada. Hacía años que nadie me llamaba así. Me giré y vi unos ojos amables, reconocibles de inmediato. Rafael. Patiño. Él sonrió con una calidez que no recordaba haber visto desde mi infancia en Salamanca. Habíamos sido vecinos cuando yo tenía 15 años, su madre me regalaba galletas caseras y él siempre me ayudaba con las tareas de matemáticas. No podía creer que me reconociera en ese estado, cansada, mal vestida, con olor a detergente. Pero Rafael no mencionó nada de eso. En cambio, me invitó a sentarme y me preguntó qué había sido de mi vida. No supe cómo resumirlo sin romperme. Así que solo dije que estaba empezando de cero. Sus ojos se endurecieron un poco como si intuyera la verdad sin querer presionarme. Estoy buscando a alguien para un puesto de operaciones en mi empresa, dijo mientras guardaba su portátil. Patiño Logística. Es pequeña. Pero estoy creciendo y necesito a alguien organizado, dispuesto a aprender. Me reí, incrédula. Rafael, trabajo en una tintorería. No sé nada de logística. Sabes de responsabilidad, de detalles, de trabajo duro. Eso vale más que cualquier diploma. Ven este lunes. Probemos. Salí de aquel deli con el corazón golpeando el pecho. No quería ilusionarme, pero no podía evitarlo. Ese fin de semana devoré libros prestados de administración. Logística, productividad. Pasé noches enteras leyendo con la luz tenue de una lámpara barata, subrayando frases que no entendía a la primera. Googleando conceptos hasta el amanecer.
No quería fallarle. No quería fallarme. El lunes llegué a Patiño Logística con mi mejor blusa, la menos gastada, y un nudo de nervios en la garganta. La oficina era pequeña, con 3 empleados y un caos organizado que necesitaba ayuda urgente. Rafael me presentó al equipo. Me dio una pila de archivos y me dijo, arréglalo como tú creas conveniente. Y eso hice. En 2 semanas reorganicé el sistema de archivos, en un mes implementé una hoja de seguimiento que ahorró horas de trabajo, a los 2 meses ya hablaba con clientes. Resolvía incidencias y proponía mejoras. La empresa empezó a funcionar como un reloj. Una tarde Rafael me llamó a su oficina. Elena, has aumentado nuestra eficiencia un 30%. Me entregó un sobre. Dentro había mi primer aumento, y un pequeño bono. Mis manos temblaban. Por primera vez en años. Sentí una chispa real dentro de mí, valor. Swing CNH, esa noche, caminando por las calles de Chamberí, me descubrí sonriendo por primera vez desde que todo se derrumbó. El trabajo en Patiño Logística se convirtió en mi salvavidas. Pero sobre todo fue la puerta que me mostró un mundo nuevo, el de las finanzas. Un día, durante la comida, escuché a María, una de mis compañeras, mencionar que había ganado dinero sin hacer nada, solo invirtiendo en fondos indexados desde una aplicación del móvil. Aquello se me quedó grabado. Toda mi vida me habían enseñado a trabajar, pero nadie me había enseñado a hacer que el dinero trabajara por mí. Esa misma noche, después de cenar un plato de arroz con verduras, abrí mi viejo portátil y comencé a investigar. Descubrí cursos gratuitos, vídeos, manuales, pasé fines de semana enteros aprendiendo sobre interés compuesto, diversificación y gestión de riesgos. Cada nuevo concepto me abría la puerta a otro mundo. Empecé modestamente, 50 euros por nómina en un fondo indexado que replicaba el mercado. Ver cómo ese dinero crecía, aunque fuera lentamente. Me devolvía una sensación que creía perdida, control. Pero no me quedé ahí. Descubrí el fascinante universo de las startups tecnológicas, de la energía limpia, de la biotecnología. Leía informes hasta la madrugada, analizaba modelos de negocio como si me fuera la vida en ello. Y de algún modo, así era. Mi primer gran acierto llegó con una empresa de software ambiental que prometía optimizar la eficiencia energética de instalaciones industriales. Todos decían que era demasiado pequeña, demasiado nueva, demasiado arriesgada. Pero algo en su propuesta me hizo confiar. Invertí casi todos mis ahorros de ese momento. 3 meses después, firmaron un acuerdo con un gigante europeo de energía. Mi inversión se duplicó. Yo, la mujer que había dormido en un colchón de segunda mano, acababa de multiplicar su dinero por 2. Ese triunfo fue el impulso que necesitaba. Reinvertí. Diversifiqué. Aprendí a leer balances, a identificar patrones. A apartar el miedo para dejar que hablara el análisis. Entré a un pequeño grupo de inversión ángel. Eran empresarios, directores financieros, consultores, y yo. La esnuera repudiada de una familia millonaria. Al principio me miraban con curiosidad, después con respeto. Tuve fracasos también. Una startup de dispositivos médicos quebró. Otra nunca despegó. Pero otras 2 se dispararon. A los 2 años abrí mi aplicación de inversiones una mañana cualquiera, revisando los números mientras desayunaba un café soluble. Y allí estaba. 7 cifras. 1 millón y algo más. El móvil casi se me cayó de las manos. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No grité. No lloré. Solo cerré la pantalla. La acaricié con los dedos y susurré, nunca debiste dejarme ir. Ese día tomé una decisión audaz, invertí en una empresa de aviación privada que ofrecía participaciones a inversores estratégicos. No era una compra impulsiva, era un movimiento calculado. La inversión era alta, sí, pero venía acompañada de un privilegio inesperado, derecho de uso de ciertos vuelos privados. Cuando firmé el contrato, recordé la noche en que doña Beatriz me entregó 20 euros arrugados para un taxi. Ahora literalmente estaba comprando un pedazo del cielo.
Pero pronto me di cuenta de algo que me atravesó como un rayo: era rica. Muy rica. Pero estaba sola. Mi vida era un ir y venir de cifras, informes, reuniones, pantallas. Tenía independencia, poder, éxito, pero no tenía con quién compartirlo. Esa soledad silenciosa me acompañó durante semanas. Y aquella tarde, al cerrar mi portátil y ver mi reflejo solo en la pantalla apagada, entendí algo que ni mis inversiones ni mis victorias podían ocultar: tenía riqueza. Pero no tenía a nadie. Y supe que había llegado el momento de buscar algo que el dinero jamás compraría: una conexión real. Con todo mi éxito financiero, me descubrí viviendo en silencio. Mis días eran pantallas, cifras, gráficos, movimientos estratégicos, pero no personas. Y una tarde, mientras cerraba mi portátil y veía mi reflejo cansado en la pantalla apagada, entendí que había llegado el momento de buscar algo que el dinero jamás podría comprar: una conexión real. Por eso decidí trabajar los fines de semana en Café Luna. Un pequeño local en Malasaña con mesas disparejas y olor constante a café recién molido. La dueña, la señora Rodríguez, me miró divertida cuando le confesé que nunca había trabajado en hostelería. Entonces este lugar te hará bien, me dijo. Aquí la gente vuelve a sentirse humana. Tenía razón. Los primeros días fueron un caos: derramé 2 cafés, confundí pedidos y estuve a punto de romper la máquina de espresso. Pero por primera vez en años, mis errores provocaban risas, no desprecio. Fue entonces cuando lo vi. Él se sentaba siempre en la mesa del rincón, leyendo un libro distinto cada sábado. Café solo. Muffin de arándanos. Movimientos tranquilos, mirada atenta. Marcos Ferrer, preguntó un día, cuando accidentalmente le llevé 2 cafés en lugar de 1. Sí, respondió con una sonrisa cálida. ¿Y tú eres? Elena, dije sintiendo un rubor inesperado. Marcos era trabajador social en un centro infantil. No hablaba de dinero, ni de apariencias ni de apellidos. Hablaba de niños, de resiliencia, de segundas oportunidades. Yo escuchaba como si su voz reparara algo en mi interior que llevaba años roto. Con el tiempo comenzó a esperarme al terminar mi turno. Caminábamos al parque de al lado compartiendo conversaciones sencillas, música, libros, sueños olvidados. En una de esas tardes, mientras las hojas caían como lluvia dorada, me atreví a contarle toda mi historia. Mi matrimonio. La infertilidad. El rechazo. La humillación. Marcos no dijo nada de inmediato. Solo tomó aire y me miró con una mezcla de firmeza y ternura. Elena, no estás rota. Eres extraordinaria. Aquel momento cambió mi vida. El amor con él no fue un incendio repentino, sino un brasero lento y constante que calentaba sin quemar. Me hacía reír, me escuchaba sin juicios. Celebraba mis logros sin miedo ni envidia. Nunca preguntó por mis inversiones. Nunca insinuó interés por mi dinero. Le interesaba yo. 8 meses después, una tarde cualquiera, Marcos me pidió matrimonio junto a una fuente del barrio. Quiero una vida contigo, dijo simplemente. Sí, respondí antes incluso de que terminara la frase. Nuestra boda fue íntima, en el ayuntamiento, con la señora Rodríguez como testigo. Cuando el funcionario preguntó si firmaríamos capitulaciones matrimoniales, nos miramos y sonreímos. No, dijimos a la vez. Estamos juntos en esto. El milagro llegó 14 meses más tarde. Náuseas, mareo. Una prueba positiva entre mis manos temblorosas. Cuando se lo mostré a Marcos, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿De verdad? Y así llegó al mundo Tomás. Nuestro hijo. Pequeño, perfecto, inesperado, y la prueba viviente de que mi historia no había terminado, apenas estaba empezando. Aquellos días de pañales, risas torpes y noches en vela se transformaron en la etapa más luminosa y plena que había vivido hasta entonces. La invitación llegó una mañana cualquiera, escondida entre facturas y publicidad. Era un sobre grueso con el sello dorado de los Herrero. Elena lo abrió con calma, sin prisa.
Como quien evalúa un fantasma del pasado que ya no asusta. Dentro una tarjeta impecable, Cristina Herrero, sin saber quién era realmente Elena Valcárcel. La invitaba como inversora destacada, al gran gala anual en la mansión familiar de La Moraleja. Elena respiró hondo. Era irónico. Justo el lugar donde la habían humillado era ahora el mismo que le abría las puertas, sin sospecharlo, para celebrar el éxito de la mujer que ellos creían destruida. Quiero cerrar lo que quedó abierto, murmuró mientras doblaba la invitación. La noche del evento el jet privado descendió sobre Barajas con suavidad. La pista iluminada reflejaba un brillo metálico sobre el fuselaje, y cuando las escaleras se desplegaron, Elena apareció primero. Vestida con un traje negro minimalista que irradiaba serenidad y poder. Detrás de ella bajó Marcos Ferrer con su porte tranquilo, y entre ellos, sosteniendo sus manos pequeñas y cálidas, iba Tomás, de 18 meses, mirando todo con ojos curiosos. Los fotógrafos esperaban para captar a los invitados más influyentes del año y sin saberlo. Enfocaron ahora a la familia que marcaba el inicio de una grieta irreparable dentro de los Herrero. La mansión brillaba bajo miles de luces. Músicos, camareros, empresarios. Pero cuando Elena cruzó el umbral, el tiempo pareció congelarse. Álvaro Herrero fue el primero en verla. Su sonrisa de anfitrión se borró de inmediato. La copa de vino resbaló de su mano, chocó contra el suelo y se quebró en pedazos que salpicaron su traje. Álvaro se quedó rígido, con la mirada clavada en el niño que caminaba junto a ella. A unos metros, doña Beatriz, inmóvil en lo alto de la escalera. Abrió los ojos como si hubiera visto una aparición. Ese niño, tamudeó, incapaz de controlar el temblor en su voz. Elena sonrió apenas, sin arrogancia. Solo con una calma afilada. Tiene 18 meses. La frase cayó como un puñal silencioso. Doña Beatriz se apoyó en la baranda, pálida. Álvaro tragó saliva sin saber dónde colocar las manos ni qué cara fingir. Y Cristina, que se acercaba con prisa, se detuvo en seco al escuchar la respuesta. El rubor subió desde su cuello hasta sus mejillas. En ese instante comprendió todo, había invitado a su propia víctima. Intentó recomponer su sonrisa profesional. Pero la voz le tembló al saludar. Bienvenida, señora Valcárcel. Elena la miró con una cordialidad que quemaba. Gracias por la invitación. Cristina. Álvaro dio un paso adelante desesperado por recuperar el control, pero Elena lo detuvo con un gesto suave, casi cortés. Y entonces pronunció la frase que sepultó definitivamente la historia que ellos creían dominar. Dime, Álvaro, ¿cómo está ahora el árbol sin fruto? No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo silencio. Un silencio tan denso que los músicos bajaron el volumen por instinto. Y algunos invitados giraron discretamente para observar la escena que nadie esperaba presenciar. Elena tomó a Tomás en brazos, Marcos la sostuvo por la espalda. Y juntos se dirigieron hacia la salida con una elegancia que contrastaba brutalmente con la confusión de los Herrero. Mientras se alejaban de la mansión, las luces de La Moraleja quedaban atrás como un recuerdo lejano, uno que por fin había dejado de doler. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Marcos dentro del coche y cerró los ojos, por primera vez en paz. El vehículo avanzó por la avenida iluminada. Y con cada metro Elena sintió como el pasado perdía peso, dejándole únicamente la libertad serena de quien ya no tiene nada que demostrar. En las semanas que siguieron al gala, Elena tomó una decisión silenciosa pero definitiva: cerrar todas las puertas que aún estuvieran entreabiertas hacia el pasado. Eliminó contactos, bloqueó números, archivó correos antiguos y devolvió las pocas pertenencias que todavía conservaba de su vida con los Herrero. Cada gesto era una hebra más que se rompía, liberándola de un entramado que durante años la había mantenido atrapada. Una mañana, mientras Tomás jugaba en el salón sobre una alfombra llena de bloques de colores, Elena abrió su cuaderno de notas y escribió 3 palabras que transformaron el rumbo de su vida: Fundación Fénix. El nombre surgió de manera natural. Era la imagen precisa de lo que ella misma había vivido: renacer de entre las cenizas, reconstruirse sin pedir permiso, encontrar fuerza donde otros solo habían visto ruinas. Su objetivo estaba claro: acompañar a mujeres que, como ella, habían sido expulsadas, humilladas o anuladas después de un divorcio injusto.
Inició el proyecto con parte de sus inversiones, alquiló una oficina luminosa en el centro de Madrid y contrató a un pequeño equipo de profesionales en psicología, asesoría legal y capacitación laboral. La fundación empezó con recursos modestos, pero con un alma inmensa. La primera persona en cruzar la puerta fue María. Una mujer de 30 y tantos, con las manos temblorosas y los ojos apagados. Su esposo la había dejado sin casa, con 2 niños pequeños y una demanda judicial llena de trampas. María no hablaba mucho, apenas podía mantener la mirada. Elena la invitó a sentarse. Le ofreció un vaso de agua y escuchó su historia sin interrupciones. Cuando María terminó de hablar con la voz hecha pedazos, Elena se inclinó hacia ella y dijo con calma: no estás sola. Vamos a reconstruirte. Paso a paso. María lloró en silencio, no por dolor, sino por alivio. Fue la primera de cientos. Con el tiempo la Fundación Fénix se convirtió en un refugio, una trinchera, un comienzo. Talleres, asesorías, acompañamientos legales. Redes de apoyo entre mujeres. Cada historia era un pequeño renacimiento. Y en cada renacimiento, Elena veía un reflejo de sí misma. Tomás crecía entre ese ambiente de solidaridad y resiliencia. Desde pequeño correteaba por los pasillos de la fundación, saludando a todos. Como si aquel espacio fuese su segunda casa. Los empleados lo conocían por su nombre, las mujeres lo miraban con ternura, como un recordatorio viviente de que la vida continuaba. Nacía y se multiplicaba. Años después, una tarde tranquila, Elena se quedó sola en la oficina después de que todos se habían marchado. Afuera. El cielo de Madrid se teñía de naranja, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una. Apoyó las manos sobre el escritorio y dejó que los recuerdos pasaran frente a ella como diapositivas, la puerta cerrándose en La Moraleja, el motel helado, la primera oportunidad. El amor inesperado, el nacimiento de Tomás, el gala, la libertad. Un suspiro profundo llenó la habitación. No de cansancio, sino de plenitud. Había llegado tan lejos. Había renacido tantas veces. Y entonces, en voz baja, dejó escapar las palabras que resumían toda su historia: me llamaron estéril. Me llamaron inútil. Me llamaron rota. Pero renací. Y eso lo cambió todo.